Imaginen por un momento un pedazo de tierra firme, una isla de 80 kilómetros cuadrados, rojiza y vibrante, que ha guiado a marineros y cartógrafos durante más de 4 siglos. Un punto inamovible en las cartas de navegación desde 1539. Un refugio en medio de la inmensidad del Golfo de México. Ahora, imaginen que un día, cuando el valor de esa tierra se mide no en arena, sino en miles de millones de barriles de petróleo, esa isla simplemente se desvanece. No hay escombros. No hay restos de un cataclismo natural. Solo un abismo azul y silencioso donde la historia decía que debía haber roca. No estamos hablando de la Atlántida, ni de mitos de civilizaciones perdidas en la antigüedad. Hablamos de la Isla Bermeja, un territorio que definía la soberanía de México, ubicado estratégicamente en las coordenadas 22 grados, 33 minutos norte y 91 grados, 22 minutos oeste. Su existencia no era una fábula. Aparecía en mapas satelitales, documentos oficiales y tratados internacionales hasta finales del siglo XX. Pero cuando los gobiernos de Estados Unidos y México se sentaron a trazar la línea que dividiría un tesoro de oro negro en el fondo marino, la Bermeja se convirtió en el fantasma más caro de la historia. ¿Cómo es posible que una isla desaparezca sin dejar rastro? Las teorías oficiales hablan de erosión, de un error cartográfico perpetuado por la desidia. Pero en los pasillos del poder y en las cantinas de los viejos lobos de mar, se susurra una historia mucho más oscura. Se habla de operaciones encubiertas, de tecnología capaz de pulverizar atolones, y de una conspiración orquestada por la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, la CIA. El motivo es tan antiguo como la codicia humana, el petróleo. La existencia de Bermeja extendía las fronteras marítimas de México, otorgándole el control sobre el Hoyo de Dona, una de las reservas petrolíferas más grandes del planeta. Sin la isla, esa frontera retrocede, y la riqueza pasa a manos extranjeras. ¿Fue la naturaleza la que reclamó la isla? ¿O fue la mano del hombre la que borró el mapa para redibujar la fortuna de las naciones? Acompáñenme en este viaje hacia las coordenadas del vacío. Navegaremos a través de siglos de cartografía, expediciones fallidas y secretos de Estado. Desempolvaremos documentos que nadie quería que leyéramos y escucharemos las voces de aquellos que aseguran haber pisado la arena roja de Bermeja antes de que el mundo decidiera olvidar su existencia. Esto no es solo un error en un papel, es el misterio de cómo se pierde la soberanía en silencio. Bienvenidos a la búsqueda de la Isla Bermeja. El lugar que tuvo que morir para que otros pudieran enriquecerse. ¿Están listos para descubrir qué se esconde realmente bajo las olas del Golfo? El Golfo de México es mucho más que una cuenca oceánica. Es un tablero de ajedrez geopolítico donde las piezas se mueven al ritmo de las mareas y los intereses corporativos. Sus aguas, cálidas y a menudo traicioneras, esconden en sus profundidades la sangre de la economía moderna, el petróleo. Pero para reclamar ese tesoro, las naciones necesitan puntos de referencia. Estacas en el mar que digan, hasta aquí llega mi casa. Esas estacas son las islas. Durante más de 400 años, una de esas estacas fue inquebrantable, la Isla Bermeja. Ubicada a más de 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, esta pequeña porción de tierra no era un paraíso turístico. Era, según las crónicas, un islote desolado, habitado por focas monje y aves marinas, caracterizado por un color rojizo que le dio su nombre. Desde que el cartógrafo real Alonso de Santa Cruz la plasmó en su mapa, el Yucatán e islas adyacentes en 1539, la Bermeja fue una realidad incuestionable. Apareció en el mapa de Sebastián Caboto en 1544 en cartas francesas del siglo XVIII, y en los registros oficiales de la geografía mexicana hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, a finales de la década de 1990, algo extraño sucedió. Justo cuando México y Estados Unidos se preparaban para negociar los límites de la plataforma continental en el Golfo de México, un acuerdo crucial para definir quién tenía derecho a explotar los yacimientos transfronterizos en el llamado Hoyo de Dona, la isla dejó de responder al llamado. Cuando los satélites miraron hacia abajo, solo vieron agua. Cuando los barcos fueron a buscarla, solo encontraron olas. La desaparición de Bermeja no fue un evento menor. Su ausencia significó que México tuvo que ajustar su línea base de medición 200 millas náuticas hacia atrás, perdiendo así la soberanía sobre una inmensa área rica en hidrocarburos, que pasó, convenientemente, a estar disponible para los intereses estadounidenses. Este evento dio nacimiento a una de las leyendas urbanas, y quizás realidades geopolíticas, más fascinantes de América Latina. No estamos ante un simple error de imprenta medieval.
Estamos ante un misterio que involucra a presidentes, a la CIA, a tecnologías de demolición submarina y a un silencio institucional que hiela la sangre. En este documental, no solo vamos a preguntar ¿dónde está la isla? Vamos a preguntar ¿quién se benefició de su desaparición? Analizaremos los testimonios de pescadores que juran haberla visto. Revisaremos las expediciones científicas de la UNAM que buscaron su rastro en el lecho marino. Y confrontaremos las teorías de conspiración con la dura realidad geológica. Desde los despachos de Washington hasta los puertos de Yucatán, la sombra de la Bermeja se proyecta como una herida abierta en la soberanía nacional. Prepárense, porque lo que van a escuchar pondrá en duda la solidez del suelo que pisan y la veracidad de los mapas que consultan. Para entender la magnitud de la ausencia, primero debemos comprender la solidez de la presencia. La historia de la isla Bermeja no comienza con su desaparición, sino con su persistente existencia en la mente y el papel de los navegantes durante siglos. Nos remontamos al siglo XVI, una época de exploración frenética donde cada roca en el mar era vital para la supervivencia de los galeones españoles. En 1539, Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo mayor de Carlos V, dibujó con precisión la costa de Yucatán. Allí, flotando como un centinela solitario frente al arrecife Alacranes, estaba la Bermeja. No era un punto accidental. Estaba situada con coordenadas relativas que permitían a los navegantes evitar encallar. Durante el siglo XVI y XVII, la isla fue descrita en bitácoras. Se hablaba de su color, un tono cobrizo derivado de la descomposición de coral o quizás de la tierra volcánica, lo que la hacía inconfundible bajo el sol abrasador del Caribe. Pero no eran solo mapas españoles. En 1722, el cartógrafo francés Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, conocido por su obsesión con la precisión y por dejar espacios en blanco donde no tenía datos confirmados, incluyó a la Bermeja en sus cartas del Golfo. Si un hombre que prefería el vacío a la mentira la dibujó, es porque existía una certeza marítima sobre ella. Más allá de los mapas, existía la memoria oral de la comunidad pesquera de Yucatán. Los viejos pescadores de Progreso y Campeche hablaban de un lugar lejano, difícil de alcanzar por las corrientes, pero real, un lugar de descanso para las aves, un punto de referencia visual cuando el GPS no era ni un sueño. Se contaban historias de barcos que fondeaban cerca para capear tormentas, aprovechando la protección, aunque mínima, que ofrecía el islote. No era un lugar para vivir, era un lugar para sobrevivir en el mar. Incluso en el siglo XX, libros oficiales del gobierno mexicano, como El derrotero de las costas de la República Mexicana, listaban la isla. Se describía su ubicación exacta. Existían censos administrativos que la incluían bajo la jurisdicción del estado de Yucatán. La Bermeja no era un mito como San Brandán o la Isla de los Demonios. Era, a efectos legales y prácticos, territorio nacional. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la era moderna, los avistamientos directos comienzan a escasear. La navegación moderna, dependiente de la tecnología más que de la vista, empezó a pasar por alto la pequeña roca rojiza. ¿Fue en este periodo de transición tecnológica donde la realidad y el mapa comenzaron a divorciarse? Aquí, en la calma antes de la tormenta geopolítica, la Bermeja existía tranquilamente en los archivos, esperando el momento en que su presencia valiera más que su peso en oro. Nadie sospechaba que su estatus de dato histórico estaba a punto de ser desafiado por la codicia del futuro. El misterio dejó de ser una curiosidad histórica y se convirtió en una crisis de Estado en 1997. El contexto no podía ser más tenso. La globalización estaba en su apogeo, y la sed de petróleo impulsaba a las potencias a mirar hacia las profundidades inexploradas del océano. México y Estados Unidos necesitaban definir de una vez por todas sus fronteras marítimas en el polígono occidental del Golfo de México, conocido popularmente como el Hoyo de Dona. Este hoyo es una zona de aguas internacionales rodeada por las zonas económicas exclusivas, CEE, de México y Estados Unidos. Si México podía probar que su territorio se extendía más allá gracias a una isla, la línea divisoria se movería hacia el norte, ganando miles de kilómetros cuadrados de océano rico en petróleo. La pieza clave, el alfil en este tablero, era la isla Bermeja. Según la Ley Internacional del Mar, una isla genera derechos de CEE. El gobierno mexicano, entonces bajo la administración de Ernesto Zedillo, comenzó los preparativos técnicos para la negociación. Los diplomáticos y geógrafos sacaron los mapas oficiales. Aquí está, dijeron, señalando el punto rojo en las cartas de la Secretaría de Marina. La estrategia era simple, usar Bermeja como el punto de referencia más septentrional para empujar la frontera hacia arriba. Pero entonces llegó el informe que heló la sangre en los despachos de la Cancillería.
La Armada de México envió un buque oceanográfico para verificar las coordenadas exactas y plantar una baliza física, un paso protocolario antes de la firma del tratado. El reporte que regresó fue desconcertante. No hay nada. El capitán del buque reportó coordenadas vacías. El sonar barría el fondo y no encontraba la elevación característica de una isla hundida recientemente. Solo había mar, profundo e insondable. La noticia corrió como la pólvora en los círculos cerrados del gobierno. ¿Cómo se lo explicaban a los estadounidenses? ¿Cómo se lo explicaban al pueblo mexicano? La reacción inicial fue de incredulidad absoluta. Se pensó en un error de navegación, en equipos defectuosos. Se enviaron aviones de reconocimiento. Los pilotos volaron en patrones de búsqueda sobre las coordenadas 21 y 33 SN, 91 y 2 yo vivo. Miraron hacia abajo esperando ver la roca rojiza rompiendo las olas. Nada, solo el azul interminable. Aquí es donde nace la verdadera intriga. En lugar de detener las negociaciones y lanzar una investigación científica masiva y pública para entender qué pasó con el territorio nacional, el proceso diplomático se aceleró. Se instaló un nerviosismo palpable. Los rumores empezaron a filtrarse. Estados Unidos sabía que la isla no estaba. O peor aún, Estados Unidos se había asegurado de que la isla no estuviera. Las primeras teorías surgieron en voz baja entre los oficiales navales y los geólogos excluidos de las reuniones de alto nivel. Algunos decían que el calentamiento global la había sumergido. Otros, más cínicos, miraban hacia el norte con sospecha. El tratado se firmó finalmente en el año 2000, ignorando la existencia de Bermeja. México aceptó una frontera reducida. La isla fue borrada de los anexos del tratado, y con ella miles de millones de dólares en reservas futuras. El descubrimiento de su ausencia no fue el final, fue el comienzo de la sospecha. Tras la firma del tratado Clinton-Cedillo, un silencio espeso cubrió el caso de la Bermeja. Oficialmente, el asunto estaba cerrado. La isla no existía. Ergo, no había reclamo. Sin embargo, este vacío territorial no tardó en atraer la atención de aquellos que no se conformaban con las versiones oficiales. La investigación inicial no vino del gobierno, sino de la sociedad civil, académicos y políticos de oposición que olían algo podrido en el Golfo. El senador mexicano José Ángel Conchello fue una de las figuras clave en esta etapa. Conchello, un nacionalista férreo y crítico de la política energética entreguista, comenzó a hacer preguntas incómodas en la tribuna. ¿Dónde está la Bermeja?, preguntaba sosteniendo mapas antiguos y copias de los tratados virreinales. Su tesis era clara. No se puede perder una isla por arte de magia justo cuando más se la necesita. Conchello denunció que la desaparición de la isla no era un fenómeno natural, sino un acto de traición o agresión. Argumentaba que, si la isla se hubiera hundido por causas naturales, un terremoto, erosión acelerada, debería haber un bajo, un monte submarino o restos a poca profundidad. La física básica dictaba que la materia no desaparece. La presión pública obligó a realizar investigaciones periodísticas más profundas. Reporteros comenzaron a entrevistar a cartógrafos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Off the record, muchos admitían su confusión. En los archivos del INEGI, la isla aparecía hasta años recientes. ¿Cómo pudo una institución tan seria mantener un error durante décadas? O peor, ¿alguien ordenó borrarla de las nuevas ediciones? Surgieron testimonios de patrones de barcos camaroneros de la década de los 70 y 80. Hombres curtidos por el sol que aseguraban haber visto la Bermeja. No era grande, decían algunos. Apenas un pedazo de tierra donde rompían las olas, pero ahí estaba. Otros hablaban de haberla usado como referencia visual. Estos testimonios, aunque anecdóticos y a veces contradictorios en cuanto al tamaño exacto, coincidían en algo fundamental. Había algo ahí fuera. El interés público creció cuando se contrastaron mapas de petroleras estadounidenses. Algunas cartas de navegación usadas por compañías texanas en décadas anteriores también marcaban la isla. ¿Por qué las petroleras, que gastan millones en mapear el fondo marino, tendrían un error así? La investigación inicial reveló una inconsistencia flagrante. La historia documental y la realidad física no coincidían, y el gobierno parecía tener prisa por enterrar el pasado. La extraña muerte del senador Conchello en un accidente automovilístico poco después de iniciar su cruzada, aunque oficialmente declarada un accidente, echó gasolina al fuego de la conspiración. Para muchos, la Bermeja dejó de ser un problema geográfico para convertirse en una escena del crimen. El público empezó a entender que lo que estaba en juego no era tierra, sino soberanía y riqueza.
A medida que avanzaba la primera década de los 2000, la tecnología accesible al público trajo un giro inesperado a la narrativa. Herramientas como Google Earth y sistemas de GPS civiles permitieron a cualquier persona con una conexión a Internet convertirse en explorador. Los foros de Internet se llenaron de cazadores de islas. Usuarios de todo el mundo introducían las coordenadas malditas y se encontraban con el mismo parche azul pixelado. Pero el verdadero giro vino de la hemeroteca. Investigadores independientes desenterraron documentos de la CIA y de agencias gubernamentales de EE, desclasificados o filtrados que mostraban un interés inusual en la geografía del Golfo de México desde la Guerra Fría. Se descubrió que la delimitación de fronteras marítimas era una prioridad de seguridad nacional para Washington. Esto reforzó la teoría de la desaparición forzada. Surgió entonces la hipótesis más audaz y cinematográfica, la destrucción intencionada. Expertos en explosivos y geólogos comenzaron a debatir la viabilidad técnica de destruir una isla. ¿Podría una detonación nuclear táctica submarina o una serie de explosiones convencionales masivas haber limado la isla hasta dejarla bajo el nivel del mar? Aunque sonaba a película de James Bond, la idea no era científicamente imposible si la isla era pequeña y de composición frágil, como arena y coral compactado. Sin embargo, apareció un contragiro narrativo. Algunos historiadores cartográficos propusieron la teoría del error fantasma. Sugirieron que la Bermeja nunca existió, que el mapa original de 1539 tenía un error, quizás una nube confundida con tierra o un error de copia, y que durante 400 años cada cartógrafo simplemente copió el trabajo del anterior sin verificar. Esta teoría era devastadora. Implicaba que México había basado su soberanía en una mentira colectiva de 4 siglos. Pero esta teoría tenía agujeros. ¿Qué pasaba con los testimonios de los pescadores? ¿Y los documentos del gobierno mexicano de los años 40 que daban instrucciones para construir un faro en la isla? Sí, existían documentos que planeaban infraestructura en la Bermeja. Nadie planea un faro en una alucinación. La tensión aumentó cuando Wikileaks y otras filtraciones mostraron cables diplomáticos donde se discutía la urgencia de firmar los tratados de límites marítimos antes de que surgieran complicaciones. La ambigüedad de esas complicaciones alimentó la narrativa de que ambos gobiernos sabían la verdad y jugaban al gato y al ratón. La Bermeja se convirtió en el gato de Schrödinger de la geopolítica. Existía y no existía al mismo tiempo, dependiendo de quién mirara el mapa. El misterio no podía sostenerse solo con rumores y mapas viejos. Se necesitaba ciencia dura. Ante la presión mediática y política, en 2009, casi una década después del tratado original, y ante la inminencia de nuevas negociaciones sobre yacimientos transfronterizos, el gobierno mexicano encargó una misión definitiva, pero no a la Marina, cuya credibilidad estaba en entredicho por el reporte de 1997, sino a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta etapa marca la profundización técnica del caso. La UNAM alistó el buque oceanográfico Justo Sierra. A bordo iban algunos de los mejores geofísicos, cartógrafos y biólogos del país. Su misión, ir a las coordenadas y no solo mirar, sino escanear el subsuelo, analizar las corrientes y determinar si hubo una isla y qué le pasó. La expedición fue seguida con lupa. Ya no era una búsqueda romántica, era una autopsia forense del océano. Los expertos llevaron ecosondas multi-haz, capaces de crear mapas tridimensionales del fondo marino con una precisión milimétrica. Si había restos de una isla dinamitada, los encontrarían. Si había un monte submarino erosionado, lo verían. Durante la travesía se entrevistó a los científicos. Había escepticismo, pero también esperanza. Algunos esperaban encontrar la isla sumergida a pocos metros, víctima del ascenso del nivel del mar provocado por el cambio climático. Otros, más pragmáticos, buscaban simplemente cerrar el capítulo para la historia. Se exploraron no solo las coordenadas históricas, sino una amplia zona circundante, previendo errores de cálculo en los mapas antiguos. La tecnología permitía ver lo que el ojo humano no podía. Se realizaron perfiles sísmicos para ver debajo del lecho marino. Aquí se revelaron conexiones con otros casos de islas fantasma en el Pacífico y el Atlántico, pero ninguna con las implicaciones económicas de la Bermeja. La profundización en el tema reveló que la Bermeja no era un caso aislado de duda cartográfica, pero sí el único donde la desaparición convenía tan perfectamente a una potencia extranjera. La atmósfera a bordo del Justo Sierra era de tensión contenida. Cada vez que el sonar marcaba una irregularidad, el corazón de la tripulación se detenía. ¿Sería esa la prueba? La intervención de expertos internacionales en derecho marítimo también añadió peso a la investigación.
Si encontraban aunque fuera una roca sobresaliendo en marea baja, el tratado internacional podría impugnarse. México podría recuperar miles de millones de dólares. La expedición no solo buscaba tierra, buscaba el futuro económico de la nación. El momento de la verdad llegó en marzo de 2009. El Justo Sierra llegó a las coordenadas 25-33 N 91-92 W. Las condiciones eran ideales. Los equipos se encendieron. Los monitores empezaron a dibujar el fondo marino en tiempo real. El punto de quiebre de esta historia no es una explosión, sino un silencio plano y devastador. Los datos de la ecosonda Multi-AS mostraron una profundidad de más de 1.400 metros en la zona donde se suponía que estaba la isla. No había montaña, no había meseta, no había escombros de una explosión nuclear. El fondo era aburridamente plano, una llanura abisal sin características distintivas. Los científicos ampliaron la búsqueda, barrieron espirales alrededor del punto cero, buscaron en las coordenadas de mapas alternativos del siglo XVIII. Nada. La profundidad mínima encontrada en la región circundante era de 40 metros, imposible para una isla que supuestamente asomaba a la superficie hace apenas unas décadas. El informe de la UNAM fue el clímax científico, pero el anticlímax emocional. Concluyeron con una certeza del 99.9%. No existe ninguna isla, ni vestigios de que haya existido en esa ubicación en tiempos geológicos recientes. Este fue el momento en que la teoría de la conspiración de la dinamita sufrió un golpe mortal, pero paradójicamente el misterio se volvió más oscuro. Si no la volaron y si el fondo es plano, ¿significa que todo fue una alucinación colectiva de 400 años? El punto de quiebre para la audiencia y los investigadores fue enfrentar la posibilidad de que la historia oficial, los mapas antiguos, estuviera totalmente equivocada. Pero, ¿cómo explicar los documentos del faro? ¿Los testimonios? La atención se trasladó de la búsqueda física a la búsqueda de la verdad histórica. Si la isla nunca estuvo ahí, ¿quién la inventó y por qué se mantuvo la mentira tanto tiempo? ¿O acaso la tecnología de destrucción es tan avanzada que puede borrar hasta la raíz geológica de un atolón? La comunidad se dividió radicalmente. Los oficialistas usaron el informe para decir, se los dijimos, era un mito. Los conspiracionistas dijeron, buscaron en el lugar equivocado a propósito. O, la tecnología de camuflaje es superior. El punto de quiebre no resolvió el misterio, simplemente cambió la pregunta de, ¿dónde está? A, ¿qué demonios pasó aquí realmente? El clímax de nuestra historia no ocurre en el mar, sino en las consecuencias de la expedición. Con el reporte de la UNAM en la mano, el gobierno mexicano procedió a firmar definitivamente los acuerdos sobre los yacimientos transfronterizos, aceptando la inexistencia de la Bermeja. El momento dramático más intenso se vive en la sesión del Senado donde se ratifica esta pérdida. Voces disidentes gritan traición. Se acusa al gobierno de no haber buscado lo suficiente, de haber cedido ante la presión de Washington. Es la confrontación final entre la identidad nacional herida y la fría realpolitik. Aquí retomamos la teoría más inquietante que surgió tras la expedición fallida. La Bermeja sí existió, pero no en las coordenadas exactas que todos buscaban, sino desplazada, y fue eliminada quirúrgicamente hace décadas, mucho antes de los tratados, para preparar el terreno. O quizás la Bermeja era un atolón de arena temporal que las tormentas dispersaron, y su leyenda creció más que su realidad física. El impacto emocional recae en los viejos marineros entrevistados nuevamente. Se sienten tratados como locos o mentirosos. Yo la vi, insiste un capitán retirado con lágrimas en los ojos. La vi con estos ojos que se van a comer los gusanos. Es el choque entre la memoria humana y la data científica. Visualmente, este capítulo contrasta la frialdad de los mapas digitales modernos que muestran el hoyo de Dona dividido a favor de U, con la calidez de los mapas antiguos que prometían una riqueza que se esfumó. Es el momento de la resignación dolorosa. México perdió territorio sin disparar una sola bala. La sensación de robo, real o imaginario, se cristaliza en la psique nacional. El clímax culmina con una reflexión aterradora. Si una isla puede ser borrada de la realidad y de la historia legal con tanta facilidad, ¿qué más nos han quitado sin que nos demos cuenta? La Bermeja se convierte en el símbolo de la vulnerabilidad de las naciones ante los poderes fácticos globales. Hoy, si buscas la isla Bermeja en Google Maps, a veces encuentras un marcador puesto por usuarios, flotando sobre la nada azul. Es un monumento digital a la duda. El desenlace del misterio es ambiguo. Científicamente, la isla no está. Geopolíticamente, el caso está cerrado y el petróleo se está repartiendo. Pero culturalmente, la Bermeja está más viva que nunca.
Se ha convertido en parte del folclore moderno de México y América Latina. El legado de la Bermeja es la desconfianza permanente. Cada vez que se habla de soberanía y recursos naturales, surge el nombre de la isla. Se han escrito libros, se han filmado documentales y se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones sobre la corrupción y el intervencionismo estadounidense, la CIA. Reflexionamos sobre lo que permanece sin explicación. ¿Por qué Alonso de Santa Cruz la dibujó? ¿Por qué se mantuvo en los mapas hasta 1946 y más allá? La teoría más plausible para los escépticos es que fue una isla fantasma, un error copiado siglo tras siglo. Pero para los creyentes siempre será la prueba de un crimen perfecto. El documental cierra con una toma del mar en las coordenadas fatídicas. El sol se pone tiñendo el agua de rojo, el mismo color que, según dicen, tenía la isla. La voz en off nos deja con una última inquietud. Tal vez la Bermeja volverá a emerger cuando la humanidad deje de buscar petróleo, o tal vez siempre estuvo ahí, escondida en una dimensión donde la codicia no puede alcanzarla. La isla Bermeja, borrada del mapa, pero imborrable de la memoria.